Vamos a leer en primera carta de Juan, capítulo 2 y su verso 6. Ahí vamos a estar predicando la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Nos enseña así: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema nuestro modelo ayudador y amigo. Diga conmigo: nuestro modelo ayudador y amigo. Creo y estoy seguro que a usted no le va a costar entender quién es nuestro modelo, nuestro ayudador y nuestro amigo. Ustedes saben de que el Señor Jesús fue el modelo. Amén. Por eso Él enseñó por su palabra y dijo: ejemplo, preste atención, diga: ejemplo les he dado, para que así como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Y por eso el escritor Juan de esta carta enseña: el que dice que permanece en él, se refiere a Jesucristo, permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y yo creo que esta noche todos los que estamos aquí estamos seguros que andamos con Él. Nosotros andamos con Él. Pero está diciendo: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Usted se preguntará: pero ¿cómo anduvo Jesús? Jesús, desde niño, Él supo tener equilibrio para poderse conducir no solamente delante de sus padres, sino que también delante de la sociedad, o sea, delante de la gente que lo oía y que lo veía. Entonces, él, número uno, desde pequeño aprendió a ser obediente a sus padres. Aprendió a oír la palabra. Aprendió a contestar las preguntas que aún los grandes le hacían, porque él se manejó en esa área de que, como era inteligente, era obediente, él hacía caso a sus padres. Entonces él trató la manera de ser lo más humilde ante la sociedad. Y lo que está escrito
En Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5 nos enseña: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol se interesó y dijo a la iglesia: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo? Y vamos a ver un poquito el sentir de Cristo, porque cuando él estaba pequeño, él obedece a sus padres, pero también nosotros tenemos un ejemplo que, según Lucas capítulo 2, su verso 51, Lucas capítulo 2, verso 51, nosotros vemos ahí que dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto a ellos, es decir, a su papá y a su mamá. José y María eran los padres de Jesús. ¿Y qué estaba Jesús? Sujeto a ellos. ¿Qué es estar sujeto a ellos? Estar sujeto es vivir en obediencia, obedecer lo que se oye, especialmente aquí de los padres, porque ellos le dijeron: hijo, vamos a ir a Jerusalén, vamos a ir a estar allá comiendo los panes sin levadura y todo eso, y quiero que te portes bien. Entonces él dice: bueno, claro que sí, papá y mamá, porque él estaba sujeto a ellos. Pero cuando Jesús ve que en el verso 52, nosotros podemos ver de ese mismo capítulo 2 de Lucas, leímos el 51, leamos el 52, le dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oiga qué bonito. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Y eso no lo pudieron los padres evitar, porque él, cuando dice que crecía en sabiduría, hasta ellos lo dejaban con la boca abierta, porque era inteligente. Jesús era muy inteligente, porque él mantuvo esa obediencia. Y cuando vio que sus padres se distraían, como él ya había alcanzado sabiduría, se distraían en la vanidad de sus sentidos, porque ellos vinieron a la fiesta y anduvieron todo el tiempo en la fiesta, y de tan emocionados que andaban en la fiesta, se les olvidó que Jesús andaba ahí con ellos. Y después de 3 días que ellos ya iban, imagínate, de regreso, empezaron a ver: ¿y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús?, le dice María a José. Pues yo no sé, tú tenías que tener cuidado de él, pero tú también es nuestro hijo. Como él ya había alcanzado sabiduría, tenía inteligencia, porque crecía en sabiduría y también en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces él dijo:
yo miro que papá y mamá, ellos se están divirtiendo en la fiesta. Y a mí me gusta estar mejor en el negocio de papá, que está ahí arriba. Y se fue a meter nada más y nada menos a la casa donde estaban los meros encargados de la ley, los meros maestros. Fíjese bien que en vez de haber corrido a donde hay maquinitas, futillos, para poderse divertir ahí con otros chicos, él dijo, bueno, anda distraído mi papá y mamá. Tú sabes que en una fiesta, cuando alguien anda en una feria, pues anda tirando tiro al blanco, anda jugando lotería, anda jugando de todo, porque anda en la vanidad de su sentido. Entonces él dijo, no, yo, como él ya crecía en sabiduría, dijo, yo voy a estar en la casa del Señor. Y ahí los grandes magnates de la ley, los grandes maestros, le hacía él pregunta a ellos, y también ellos le hacían pregunta a él, y él le respondía claramente, porque él tenía sabiduría, solo porque era obediente. Mira, un hijo puede desarrollarse mejor que papá. En este caso, María y José habían adiestrado a Jesús por el buen camino, pero resulta que él aprovechó su tiempo y ahora era más inteligente que ellos. Y nosotros, como padres de familia, no nos vamos a sentir como con temores, sino que vamos a sentirnos felices porque nuestros hijos están creciendo en sabiduría y en inteligencia. Entonces, cuando los padres se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, después de 3 días, imagínate, regresaron y lo buscaron por todos lados, se fueron a meter a todos los lugares en la fiesta y Jesús no estaba ahí. Por último, dijeron, como de repente, como aquel le gusta estar ahí haciendo preguntas, de repente está ahí en la sinagoga, y se fueron a meter ahí, y cabal, ahí estaba Jesús. Ahí estaba, como tú esta noche aquí estás. Amén. Jesús estaba ahí. Y cuando María lo ve y le dice, hijito, te hemos andado buscando, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? Hijo, nos hubieras avisado por lo menos. Y entonces Jesús les contestó, ¿no sabéis vosotros que en la casa de mi Padre me conviene estar? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Mire qué respuesta. Como quien dice, ¿y ustedes por qué me están llamando la atención a mí? Si ustedes saben que a mí no me gusta andar en esas cosas, que de jugar tenis, que de jugar chamuscas en esas canchas que han hecho hoy. Que hay jóvenes que hoy prefieren ir a dar su dinero ahí, a pagar una hora, y ofrendas no dan, pero por ir ahí pues se van. Mira, Jesús era diferente. Jesús le dijo a sus padres, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Amén. Yo los veo un poco asustaditos, pero no me asusto. Que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Claro que sí. Mira, usted se pudo haber quedado en la casa, ¿verdad que sí? Por ejemplo, los jóvenes, Iván está en la edad de que él pudiera decir, bueno, yo tengo que andar por ahí, me arreglo bien mi rulito y voy por ahí a ver si busco chanitas, ¿verdad?
Pero él dice, no, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Iván, Dios te va a pagar eso. Porque si tú sigues así, porque tú siendo joven sigues así. Por ejemplo, imagínate a Emanuel, si viene de Puerto Barrio, y cuando llegó aquí, agarró el teléfono y le voy a avisar a mis padres que yo ya estoy aquí con usted. Mire qué bonito, qué educación, ¿verdad? Porque él podía aprovechar, dijo, bueno, yo voy a andar ahí conociendo el puente, conociendo los parques de Río Dulce, el que está al otro lado, el que está de este lado, a ver qué se mira, esto y lo otro. No, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Amén. Y lo mismo le pasó a usted y lo mismo me pasó a mí. Este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar. Diga conmigo, este es el mejor lugar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Y vamos a ver también Mateo capítulo 3 y su verso 13 al 15. Mateo 3, 13 al 15. Escuche lo que enseña la palabra. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser ¿qué? Bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Mire qué obediente. Se topan los dos grandes. Eran primos, hermanos. Entonces le dice uno al otro, mira, yo vengo a que me bautice, le dijo Jesús. Entonces le dice Juan, no hombre, ¿cómo crees? Yo no soy digno ni siquiera desatarte la correa de tus zapatos, de tu calzado. Es más, yo creo que en este caso yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Pero como Jesús era humilde, aprendió a eso, porque Él es nuestro modelo, ayudador y amigo. Ese es el tema que estamos viendo. Modelo, ayudador y amigo. Entonces le dice, no, deja que hoy cumpla el deseo que mi papá tiene, que Jehová Dios tiene. Yo quiero que tú lo hagas. Y entonces es necesario que así se haga. Y entonces le dice Juan, bueno, si tú lo dices, entonces vino y lo bautizó. Por eso, como Jesús es nuestro modelo, nuestro ayudador y nuestro amigo, todos los que estamos aquí ya fuimos bautizados, ¿verdad que sí? Siguiendo el modelo de Jesús. Porque si Él, siendo el Hijo de Dios, fíjese, siendo el Hijo de Dios, que se humilló hasta lo sumo y permitió ser bautizado, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Como hay muchos ministerios que dicen, hombre, ¿cómo cree? Eso no. Pero eso es algo maravilloso, hermano. Mire, hacer las obras que Jesús hizo es maravilloso. Por eso ya leímos que si alguno
permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Él amó hasta sus enemigos. Y nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Yo me recuerdo, y me voy a reservar el nombre, cuando aquel hermano te gritó delante y te dijo de todo, y te amenazó y todo, y vi la gran sabiduría que usó el hermano Mario, porque mire, estos casos son tremendos, y todos sabemos, cualquiera puede decir hermano Mario, sí, pero supo escuchar. Y cuando uno sabe escuchar y sabe humillarse delante de Dios, también lo puede hacer delante de una persona que se muestra implacable, hermano. Porque Jesús, cuando lo golpearon, Él pues, claro, Él había dicho que había que poner la otra mejilla, y así lo hizo. Y lo azotaron, le dieron 40 azotes, le desgastaron su espalda, hicieron muchas cosas con Él. Y Él le dijo a sus discípulos: miren, si alguno les pide a ustedes una capa, denle 2. Pero dice, si tu enemigo te pide una capa, y si te pide comida, también dale comida. No, que yo no puedo, porque yo, la palabra del Señor me enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta los textos de la Biblia hemos aprendido para no ser humildes. Alguien puede decir ahora, Él lo hizo porque ni modo, Él era el Hijo de Dios. No, Él se hizo humano y tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos, hermano. Él las tuvo y venció. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él se lo dijo a la iglesia de Filipos, hermano, selló la mente de ellos en fe, porque nosotros en Cristo todo lo podemos. Y vamos a aprender el modelo de Él, a ser igual que Él, ayudador. Porque note que los discípulos iban aprendiendo poco a poco. Porque los discípulos, cuando Jesús estaba predicando y había muchas mujeres y muchos niños, había 5,000 mujeres, sin contar los hombres y los niños. Entonces, hermano, le dice uno de sus discípulos: mira, despedí a la gente porque mira, ya es tarde, despídelos y que se vayan ellos a comer algo por ahí, allá a sus casas. Entonces él le dice a su discípulo: ¿tienen algo ustedes ahí para darles? Y entonces le dice uno: mira, ahí solamente lo que hay son dos peces y unos panes. Entonces le dice él: tráiganlos y les van a dar comida, a ustedes les van a dar comida. Y él le dio comida a toda esa gente. Amén. Mira, cuando tú te asustas que llega gente a tu casa y dice: ay Dios mío, ¿ahora qué les voy a dar? Y dije: ay Dios, asustadita o asustadito, eso no se vale. Señor, si tú permitiste que viniera visita a mi casa, tú vas a proveerle de lo que tú me has dado a mí,
yo les voy a dar a ellos. Me recuerdo una vez con mi esposa, porque con ella hemos sufrido mucho. Estábamos pastoreando allá en la zona 8, en la ciudad capital, y no teníamos nada. Y nos habían regalado un pájaro de primicia. ¿Cómo se llama? Sí, pero era ¿cómo le dicen a los machitos? Un palomino, ¿verdad? Y yo le había puesto Bartolo al palomino, y ya estaba bien gordito y nos cantaba, y viera que bien coqueto el pajarito, ya bien pechudito y todo. Y entonces ese día que llegaron un supervisor y un pastor a visitarnos, nosotros estábamos ayunando, hermano. Y entonces me dice mi esposa: mi amor, ¿y qué le vamos a dar? Y entonces yo le digo: mira, hija, lo único que tenemos aquí es a Bartolo. A ese palomino ya está gordito, entonces lo vamos a degollar, le quitas todas las plumitas y lo vas a partir en pedacitos para que haya comida para ellos y para nosotros, porque ya teníamos a Marnolito, ¿verdad? Ya teníamos un hijo. Yo creo que ya estabas embarazada, ¿eh? Entonces vino mi esposa y como que eran unas grandes piernas, partió las piernas y partió por mitad el palomino y 2 tantos de la pechuga, 2 pedazos de pechuga y también con la rabadilla las 2 partes, y hizo pedacitos ahí. Y le dije: échale arroz bastante que va a salir bueno. Y le echó verduritas y le echó de todo. Vieras que soltaba un olor aquello, pero riquísimo. Y nos vamos dando una comida, hermanos, que todavía no lo podemos nosotros asimilar lo que pasó. Porque cuando mi esposa sirvió el arroz en caldito, el pedazo de carne y todo, era súper pedazo. Y los hermanos agarraban y comían y no se les terminaba el pedazo. Porque cuando Dios bendice, y yo le creo a Dios, porque si Él multiplicó los panes y los peces, y eran, imagínate cuánto, eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Y los niños y las mujeres son más a veces. Mira, aquí hay más mujeres y niños que hombres, a ver, menos. Y así es, todo el tiempo así es. Entonces, nosotros vimos la gloria de Dios. Y ahora yo quiero que lea conmigo. Lea conmigo Lucas capítulo 6 y su verso 12. Lucas capítulo 6 y versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga, pasó la noche orando a Dios. Es decir, que Jesús aquí hizo vigilia, ¿verdad? Porque dice pasó la noche orando aquí, orando a Dios. Ahora pasemos a Lucas 9:28. Lucas 9:28. Tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte ¿a qué? A orar. Porque él los estaba amaestrando, enseñándoles. ¿A cuánto les gusta que Jesús
nos enseñe por su palabra. Porque cada vez que nosotros venimos aquí, hermano, a la casa del Señor, venimos dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestros oídos para ver qué nos va a decir el Señor. Entonces, para discipular tomó a Pedro, a Juan y a Jacob para ir a orar, porque él ya lo había hecho antes. Y él dijo, yo se los tengo que enseñar también a ellos, porque él es nuestro modelo, ayudador y amigo. Diga conmigo, modelo, ayudador y amigo. Terminemos aquí. Hechos capítulo 10, verso 38. Él pasó haciendo el bien. Él estaba testificando, pasó haciendo el bien. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pasó haciendo el bien. Y él le dijo, así como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Levante su mano. Cierre sus ojos y diga, Señor Jesús, gracias por haber sido nuestro modelo, nuestro ayudador y nuestro amigo. Gracias porque lo que hemos visto por tu palabra y oído nos alienta para ser tus verdaderos hijos. Ayúdanos para ser igual que tú. Danos la fuerza suficiente para que cumplamos tu palabra. Si alguno dice que está en él, debe de andar como él actuó. Danos esa humildad. Te lo pedimos, Señor, por ese Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Declaramos que estamos bendecidos con abundante bendición. Confesamos que estamos sanos. Confesamos que no tenemos nada, ninguna enfermedad, ningún estorbo. Confesamos que tenemos de la fuente de arriba y de abajo, está abierta a favor de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Fuerte el aplauso. Bendecidos con abundante bendición. Amén.